Hola, ¿qué tal, vidrieros? ¿Cómo estamos? Una semana más. Bueno, esta semana vamos a hacer un tutorial sobre cómo hacer copas de vino. En este caso vamos a hacer una copa pequeñita que la haremos de un mismo estirón. Esta forma de hacer las copas creo que es la más sencilla y la que podéis empezar a practicar. Y bueno, sin ningún problema ya veréis que es muy fácil, simplemente tendréis que tener un poco de control, ¿vale? Del vidrio. Bueno, haremos un estirón. Esta copa la hago con tubo de 30 y pared de 2,5, ¿vale? Lo que es la pared es el espesor de los tubos, ¿vale? Que es este grueso de aquí, ¿vale? Hay de muchos grosores, dependerá también del diámetro del tubo, ¿vale? Dependerá también del trabajo que tengamos que hacer para escoger un grosor u otro, ¿vale? Bueno, pues yo me he hecho un estirón, ya me lo he preparado, de unos 5 centímetros, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser abrir los dos extremos, ¿vale? Sobre todo quemar un poco bien la punta esta, más que nada para cuando sopléis, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es con una llama fina, ¿vale? Vamos a empezar a dar fuego a 3/4 partes. O sea, un poco la mitad para el final, ¿vale? Porque lo que haremos ahora es aguantar, mantener mucha temperatura ahí para que el tubo este se vaya cerrando y crear de un mismo estirón dos espacios. Un espacio será el pie de esa copa y el otro espacio será el recipiente, o sea, la copa, ¿vale? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es que con una llama, con paciencia, vamos dando vueltas y sobre todo mantener esas dos manos paralelas, girando siempre a la misma velocidad, ¿de acuerdo? Y ya iréis viendo cómo se va cerrando, ¿vale? El vidrio hacia él mismo, de tal manera que se va a ir cerrando ese punto donde solo le estoy dando calor. Muy bien, ya tengo todo el vidrio, de tal manera que se ha cerrado y se ha convertido en macizo. ¿De acuerdo? Como veis, tengo ahí dos espacios, ¿vale? Soplo un poco por aquí y por aquí. Ahora tengo un tiempo para controlar eso, separar un poco hacia afuera, ¿vale? Y ver que rueden las dos por rectas, ¿de acuerdo? Ahora, con una llama pequeñita y suave, lo que haremos será marcar un poco dónde terminará ese pie, ¿vale? Y aquí marcamos un poco, ¿vale? Así, de esta manera, ¿de acuerdo? Tenemos ese eje y ahora la parte... sobre todo cuando empecéis a perder ese eje y tal, no poneros nerviosos, sino controlarlo muy bien. Si veis que si os va mucho, que no lo podéis controlar porque el vidrio está muy blando, lo que tenéis que hacer es saliros del fuego, ¿de acuerdo? Controlar bien la pieza y después volver a entrar al fuego, ¿vale? Muy bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser soplar un poco el pie, ¿vale? Con esta forma que nos ha quedado, vamos a dar fuego suave y calentar solo la parte donde soplaremos, hincharemos un poco que de repartir bien el calor. Muy bien, ¿veis? De acuerdo. Ahora vamos a por la parte grande, que sería la copa. Muy bien. De acuerdo. Vale, centramos otra vez. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
pues con una llama muy pequeña vamos a sacar este ramal abriendo y después con una herramienta, con un palo de grafito, hay varias herramientas para hacer pies. Bueno, mira, usaremos el triángulo porque va muy bien. Con el triángulo lo que haremos es que entraremos, ¿vale? Y esto ya nos va a dar un poco la forma del pie. Y lo que haremos será ir levantando, ¿vale? Para conseguir que se abra. Ya lo veréis. Vale, una llamita muy fina, ¿vale? Calentamos, soplamos un poco porque así vamos debilitando ese vidrio. Vale. Entonces, muy bien. Para abrir, si como está cerrado, cuando se cierra, queda el aire dentro, entonces lo impulsa hacia afuera y es una manera también de abrir el pie. Vale, seguimos quemando. Ahora es muy importante mantener ese eje, ¿vale? Si mantenemos esto hacia abajo, lo que va a hacer es que se va a abrir, siempre girando, ¿eh? ¿Vale? Lo ayudamos un poco con el grafito, unificando siempre esa temperatura, ¿eh? Quemando solo el labio un poco, ¿vale? Porque lo que tenemos que hacer es mantenerlo recto. Vale, una vez lo tenemos ya caliente, empezamos a calentar ya un poco lo que sería el pie. ¿Vale? Nos ayudamos del grafito para abrirlo. Siempre la llama por la parte baja, ¿eh? Vale, y una vez lo tengo calentado, sí, giro y voy girando, también es una manera de abrirlos, ¿vale? Y lo que voy haciendo es inclinando, ¿vale? Ahora que ya me entra la herramienta, pues caliento bien, ¿vale? Y cuando ya pierdo ese eje, que veo que la pieza ya se empieza a mover, lo que hago es entro la herramienta y voy girando, ¿de acuerdo? ¿Eh? ¿De acuerdo? Esta será la parte baja de la copa. Ahora lo que vamos a hacer es abrir lo que sería la copa. Vale, ahora como está caliente esto, para sujetarlo, yo tengo las pinzas, ¿vale? Bueno, la grapa. Os podéis fabricar cualquier herramienta, cualquier cosa, esto ya viene así fabricado y tal. Importante calentarlas un poco antes de poner porque no tenga choque térmico, ¿vale? Y esto va muy bien porque así esto me mantiene un eje y no me quemo. Vale, pues aquí la misma operación. Calentamos un poco, sobre todo que sea potente esta llama, ¿eh? Muy bien. Para que funda bien. Vale, ahora quemamos un poco, nivelamos un poco ahí lo torcido que ha podido quedar. Y lo que vamos a hacer es empezar a darle calor. Aquí esto se trata de tener un buen control, ¿vale? Si seguimos quemando la boca y girando, ¿vale? Teóricamente se va a abrir. Pero yo siempre la ayudo un poquito, ¿vale? Siempre la llama por la parte baja. Y podemos ir modificando un poco la forma de esa copa. ¿De acuerdo?
Pues ya está. Ya la tenemos lista. Ahora la cogemos. Sacamos de la grapa. Y bueno, aquí está la copita. ¿Vale? Pues nada, sobre todo tranquilidad, os lo tomáis con calma al abrir la boca, recoger vidrio y nada más. Muchas gracias, no olvidéis suscribiros a mi canal porque así os tendré informados de los tutoriales que voy colgando. Y nada, salud vidrieros.